Hola, bienvenidos al podcast de Equilibra. Mi nombre es Adolfo Álvarez. Tengo más de 20 años de experiencia en el mundo de beneficios para los empleados y es por eso que hemos creado este espacio. Aquí vamos a invitar a especialistas que nos van a ayudar a conocer y a entender mucho mejor temas como la salud física, la salud emocional y la salud financiera. Así que prepárate a disfrutar este episodio y no dudes en compartirnos tus comentarios y si te gustó, por favor, darle like o suscribirte en tu plataforma preferida. Hola amigos de Equilibra Podcast. Bueno, hoy vamos a tener una conversación muy interesante de un tema que últimamente ha estado saliendo en diferentes espacios, no solamente en redes sociales, sino también en estudios y reportes tanto del área de salud como el área de medicina y sobre todo, especialmente el área deportiva. Y es por eso que hoy invitamos al doctor Gustavo Álvarez. El doctor Gustavo Álvarez es cirujano. ¿Estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Adolfo? Gustavo, además de ser doctor y además de encontrarse en estos momentos en Costa Rica, también es mi hermano menor. Y además, debo decirlo, es una de las personas que me indujo a llevar una vida saludable, a adoptar el running sobre todo como actividad física. Y bueno, él tiene mucho conocimiento, por una parte, desde el punto de vista médico, pero por otro lado también porque Gustavo le gusta realizar este tipo de actividad deportiva. Y hoy vamos a hablar de un punto que él me llevó a investigar, lo he estado revisando, lo comencé a practicar relativamente reciente. Él ya lleva un rato haciéndolo y es el tema de entrenar en la famosa zona 2. La zona 2, como quizás ya algunos la conocen, es algo que lo puedes ubicar fácilmente en un reloj, llaman estos inteligentes, o reloj deportivos, donde suelen haber 5 zonas. En mi caso, que utilizo Garmin y Gustavo también. En esas zonas te encuentras desde la zona 1, que es una zona muy de frecuencia muy baja, y luego la zona 5, donde prácticamente cuando haces ese tipo de actividad, normalmente son sprints, prácticamente no tienes, no puedes durar mucho tiempo. Pero para entrar, para conocer mejor de qué se trata la zona 2, vamos a hablar con Gustavo. Primero, Gustavo, coméntanos, ¿cuál es tu especialidad en temas de salud? Tú eres doctor cirujano, pero especializado en qué área? Bueno, soy médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Soy cirujano ortopédico, también egresado del Hospital Ricardo Vaquero en Venezuela. Tengo una maestría en cirugía avanzada de rodilla en Madrid y me dedico también a la ortopedia deportiva. Todo eso, bueno, aunado, como dices tú, a que afortunadamente he querido seguir y practicar el deporte desde hace bastantes años y eso me ha hecho permitirme hacer una fusión entre una cosa y la otra. Perfecto. ¿Cuántos, lo hemos hablado en un podcast anterior, pero me gustaría repetirlo en caso de que haya alguien que no lo haya escuchado? Tú has participado en diferentes competencias. Cuéntanos algunas de ellas, recuérdanos son las que has llevado a cabo. Mira, bueno, he hecho varias, pero mi pasión es el maratón de calle. Eh, si no recuerdo, estoy entre 7 y 8. Y la última fue hace poco, fue recientemente en Caracas, donde decidí que me iba a dedicar exclusivamente a entrenar en zona 2 para ese maratón. Lo tomé unos meses atrás de que viniera la actividad. Me sentí muy bien, solo que lamentablemente lo malo de esto, ahora entramos más en materia de la zona 2, es que es una inversión a muy largo plazo, muy largo plazo. Entonces, es como dice Usain Bolt, nunca esperes ver, o sea, si él se prepara 4 años para 9 segundos, nunca esperes un resultado en un par de meses, en 3 meses de esto que estamos por conversar, ¿verdad? Ujú. Así es. Ahorita que le vamos a preguntar a Gustavo qué es específicamente la zona 2, les comento que recientemente que empecé a entrenarla, me fue difícil porque es una zona donde te sientes cómodo,
pero te sientes tan cómodo que sientes que no estás haciendo nada. Y por otro lado, cuando te toca hacer lo que llaman el fondo largo, eh, cuando estás haciendo un entrenamiento de carrera, que normalmente las personas lo hacen los sábados, los domingos, yo suelo hacerlo los domingos, este, cuando corres 1 hora y 25 minutos en zona 2, sientes que se hace eterno. Pero bueno, Sí, Gustavo, cuéntanos qué es esa famosa zona 2. ok. Bueno, tiene rato ya investigándose, incluso las zonas, todas las hemos visto en el reloj desde hace muchos años, solo que muy pocas veces le prestamos atención a cuál sería la verdadera utilidad de cada una. Y bueno, hay un doctor en la Universidad de Colorado, él es un español, pero trabaja en la Universidad de Colorado en Estados Unidos hace muchos años, que es el doctor San Millán. Ha dedicado años de su vida a convencer y entrenar atletas en esta zona. Convencer porque es difícil al principio que le creyeran y es muy difícil cuando tú le explicas a la persona que tiene que pasar muchas horas en esto, a que le crean en qué se basa esto y cuál es el beneficio. Entonces, Íñigo lo que hizo fue demostrar que la mitocondria y la fibra muscular está dividida, eso lo sabemos todos, en fibras rápidas y fibras lentas, pero que la fibra lenta trabaja en ciertos rangos de frecuencia cardíaca. Él se dio cuenta de que se asociaban los rangos de frecuencia cardíaca con el tipo de fibra muscular que queríamos activar en ese momento, y que efectivamente la fibra muscular que te hace hacer un sprint de 100 metros no es ni de cerca a la que te va a llevar a los 42K, ni siquiera a la de los 5K ni nada, porque nadie puede mantener una frecuencia cardíaca de 5 durante 5 kilómetros corridos. Entonces este señor dijo, ok, ¿qué tal si hacemos que esta zona 2 cada vez no se haga mejor en el sentido de la frecuencia, sino que cada vez logremos aumentar la velocidad en ella misma? Y entonces comenzó a hacer experimentos y darse cuenta que conforme la persona corría más tiempo en zona 2, se hacía más efectivo con la misma frecuencia cardíaca. Es decir, que el entrenamiento está basado en correr mucho en zona 2 hasta que algo, es como cuando dicen, si haces algo mucho, tu cuerpo se acostumbra. Bueno, aquí se trata de que te acostumbres a correr en zona 2 al punto tal de que puedas incluso llegar a tener ritmos de carrera muy altos y persistir en la zona 2. Lo malo de la zona 2 es que tu zona 2 y mi zona 2 y la de mis hijos es completamente diferente. Y a eso quería llegar, ¿no? Siempre se habla de cómo identificar los ritmos que van de acuerdo a tu sexo y sobre todo a tu edad. Pero suele haber un cálculo, me parece que es 220 menos tu edad, y de ahí aparece cuál es tu frecuencia cardíaca máxima teórica, y sobre eso multiplicas el 70 o el 70% de ese número. Y con eso puedes tener un número relativamente cercano a lo que es tu zona 2, que dicho de otra forma, quizás un poco menos científico, es la zona o ese lugar donde tú estás haciendo algún tipo de actividad física, me parece que más desde el punto de vista aeróbica, y puedes hablar con algo de jadeo, pero es fácil llevarlo y no es difícil, porque de hecho yo lo viví, yo sentía que podía correr por horas en zona 2. Lo único que pasa es que me fastidiaba, pero sentía que podía durar 2 horas, 3 horas corriendo en zona 2. ¿Es eso, Gustavo, esa zona de frecuencia cardíaca? Sí, sí, afortunadamente hay 3 o 4 formas que se aproximan muchísimo. Y como dices tú, es una conversación incómoda. Es decir, la otra persona obviamente va a saber que estás entrenando, porque no es una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahorita. Esto no es ni siquiera la zona 1. En la zona 2 debo parar, pues tal vez después de una oración larga, paro, respiro, continúo hablando. Más o menos va por ahí. Eso es en caso de que no tengamos ningún monitor, porque si hay algo inclusive mucho más, si vamos a lo más, es decir, lo más científico sería medirnos los milimoles de lactato en sangre durante los periodos de correr. Es decir, me lo mido en el sprint,
me lo voy midiendo conforme voy cambiando de frecuencia cardíaca y en el momento en que ya tengo más de 2 milimoles de lactato en sangre, entonces digo, ok, ya esto está por encima de lo que mi cuerpo puede barrer. Porque se basa en, a ver, cuando tú corres, se genera energía de tus músculos. Cuando tus pulmones no son capaces de barrer el lactato de la sangre, ese lactato obviamente se acumula porque puedo barrer menos de lo que se acumula en cuanto a la actividad física. Entonces, cuando yo no lo puedo barrer, yo lo puedo ver en sangre. Cuando yo lo puedo ver en sangre, lo mido con estas cosas que te punzan el dedo y mido el lactato y digo, ah, ok, listo, mi cuerpo no puede barrer esta cantidad de lactato porque se me está acumulando. Entonces, pero obviamente fue muy fácil agarrar los relojes, agarrar también la forma de hablar y agarrar las edades de los pacientes y decir, oye, las gráficas de esto coinciden muy bien con los medidores de lactato, por lo tanto hoy en día, si bien el ultra, o sea, el mecanismo por excelencia, por decirte, sí, o sea, el mecanismo por excelencia para medir el gold standard, esa era la palabra que estaba buscando, para medir la zona 2 sería que te midieran los milimoles de lactato en sangre. Sin embargo, como lo otro está íntimamente relacionado con estos niveles de lactato, afortunadamente tanto en los relojes como la percepción, eso se llama la percepción propia de hablada, ¿verdad? Junto con la edad se acercan muchísimo a lo que es la zona 2. Entonces, no es necesario un reloj. Obviamente el reloj te va a ayudar un montón en esto. Hay unos hermanos, yo creo que esos son los tipos que más se apegan a esto, que son los hermanos Inger Brixton, son unos hermanos noruegos. Los invito a que los revisen. Estos tipos, ellos arrasan con casi todas las pruebas de 1500, 2000, 3000 metros de pista y el entrenamiento de ellos es brutal. Ellos inclusive son tan fiebre con el tema de la zona 2 que ellos corren, paran a mitad de un círculo de la pista para medirse el lactato, vuelven a correr, paran a cierta otra cantidad y se van midiendo la zona 2 para ellos estar seguros de que siguen. Obviamente la zona 2 de ellos tiene una ventaja de que el menor de ellos tiene como 22 años, pero que ya ha logrado una velocidad crucero de tal vez 3.15. Y en ese 3.15 está su zona 2. Obviamente es mi 315 sueño kilómetros, 315 15 minutos por kilómetro. kilómetros. A esa velocidad él está en su zona 2. Claro, imagínate una persona como tú que dice, pudiera correr por horas, que esta persona a 3.15 pueda decir, puedo correr por horas, sería algo así como que yo puedo hacer un maratón en una total frescura, que es más o menos como se ven los top, los élites. Cuando tú los ves corriendo, tú los ves en el 35, tú dices, este tipo pareciera que estuviera en zona 2 porque se ven relativamente tranquilos, no se ve botando el pulmón por la boca. Evidentemente ellos van un poquito por encima porque en la competencia se puede llegar a zona 3, zona 4 en algunos momentos, pero tú tienes que medirlo porque conforme te vas a dar cuenta, tú ahora cuando corrías te diste cuenta de que puedo estar por horas, pero salte unos 5 minutos de la zona 2, métete en la zona 4 y regresa a la zona 2 y te vas a dar cuenta que tu percepción no es la misma. Ya hubo una mella, ya hubo un cansancio de lactato que alguien no pudo barrer y ese lactato está ahí eh, generando problemas. El lactato es simplemente energía, solo que no la he podido sacar de mi cuerpo y viene entonces la fatiga. Por eso es que no se debe hacer un ejercicio de HIIT o de gimnasio y cualquier cosa que me haga salir de la zona 2 y después irme a correr, a hacer zona 2, porque entonces lo estás haciendo al revés, porque ya hubo lactato en tu cuerpo. Entonces debe ser lo primero que hagamos en el día, durante ese día. Lo otro que dice Íñigo, bueno, es que está demostrado que el 80% de tu entrenamiento en la semana debería ser en la zona 2. Hay países, por ejemplo, bueno, yo vivo en Costa Rica, hay países que son muy quebrados y que mantener la zona 2 aquí es complicadísimo porque te haría caminar en algunas subidas. Entonces, mira, una de las cosas que hace, que pregona Peter Attia y lo cual practico mucho es usar la Peter cinta. Attia, que es un doctor que está muy enfocado en lo que llama medicina 3.0 y en medicina deportiva. Ajá, que perdón que te interrumpí. ¿Qué dice Peter Attia? Que mira, que cuando estas cosas pasan, la mejor forma de controlar esto es o un rodillo en cuanto a la bicicleta, también lo dice el doctor Samillán, o una cinta.
¿verdad? O un remo. Entonces, depende también de tu ejercicio, porque si yo nunca hago remo, mi zona 2 del remo va a ser medio mover el remo de vez en cuando porque no hago remo. Pero en cuanto a la bici y a correr en la cinta, son momentos ideales para controlar esa zona 2 porque no sé si te diste cuenta, pero conforme va avanzando el entrenamiento de la zona 2 uno va viendo que la frecuencia cardíaca, aunque mantengas la misma velocidad, va subiendo poco a Sí. poco. Cada 45 minutos va subiendo. Entonces ya tienes que empezar a bajar la velocidad de la cinta, pero eso te lo permite la cinta. Entonces puedes ir bajando y bajando la velocidad de la cinta para yo continuar en esa zona y no salirme en ningún momento. Tienes razón, uno te permite ver series de Netflix, te permite escuchar podcasts, si es algo de visual, si estás en la bici, en el rodillo, puedes ir bajando la intensidad. Eh, Obviamente no es que toda la semana vamos a estar en la zona 2, hay que dedicarle más o menos la rata, es más o menos un 80-20, donde 20% de nuestro tiempo en atletas normales como nosotros aficionados, 20% del tiempo de entrenamiento tiene que ser en la zona 5. Sí, zona 4, zona 5, ¿verdad? Es decir, los intervalos, todo ese tipo de cosas que es lo que nos va a llevar a ir aumentando la velocidad gradualmente y aumentar la VO2, porque la VO2 se aumenta en estos tipos de entrenamientos de alta intensidad. Ahora, después vamos a hablar del VO2 Max, que también es un tema importantísimo, pero volviendo a la zona 2, no hemos hablado de las ventajas que ofrece, más allá de lo que es el entrenamiento al cuerpo humano, estar en zona 2. Se habla de las mitocondrias, se habla del aumento de la capacidad pulmonar, se habla incluso hasta la reducción o la oxidación de la grasa. Tú como especialista, ¿cuáles son esas ventajas que ubicas que son de beneficio para la zona 2, no solamente para los atletas, sino ayer yo estaba hablando con mi suegro que tiene 80 años y le estaba explicando las ventajas de zona 2. Entonces, y él se me queda viendo así y decía, quiero saber más de eso de la zona 2. Entonces, cuéntanos, Gustavo, ¿cuáles son esas ventajas? Mira, bueno, sí han habido estudios con alto nivel de evidencia que han relacionado longevidad con zona 2. Este, Como obviamente está muy de moda, sí, hay mucho interés en el tema del metabolismo de las grasas porque tu cuerpo utiliza cierto combustible de acuerdo a lo que tú le pidas. Mientras menos le pidas, más utiliza combustibles de acción lenta como el metabolismo de las grasas. Entonces, ahí es donde inclusive se te permite, por ejemplo, hacer un entrenamiento en zona 2 en ayunas, porque al final tú no vas a necesitar de la glicemia contenida en tu hígado, por ejemplo, para hacer el entrenamiento. Entonces, es una opción, por ejemplo, para el, Dicho, para el ayuno, dicho un poco en coloquial, usar la glicemia del hígado, estamos hablando del azúcar, de la glucosa. para el azúcar. El azúcar que si bien entendemos que si nos comemos un pan, una galleta con mermelada antes de salir, estamos metiéndole una inyección de azúcar a nuestro organismo para que lo pueda utilizar de forma rápida. Es decir, para que no haya fatiga muscular, para que no haya fatiga mental, pero al salir a entrenar en zona 2 hay otros beneficios. Entonces, el uso de las grasas como mecanismo ideal haría algo así como si nos extrapolamos a unos 10.000 años atrás, cuando teníamos que cazar nuestra comida, o sea, tal vez estamos hablando de animales, nosotros, que tal vez nos movíamos en una zona 2 donde nuestro metabolismo fue creado para otros momentos que lamentablemente ahorita con la industrialización nos lleva a tener que vivir con él y a tener el acceso a comidas que antes eran comidas que aparecían una vez cada 3 días, cada 4 días. Por eso el tema del ayuno intermitente, que es otro tema, pero todo se relaciona. Entonces, nuestro cuerpo humano no está hecho para estar come y come y come y come y come, porque nosotros no somos vacas, no somos rumiantes, nosotros somos animales de naturaleza que fuimos genéticamente creados o evolucionamos para tener que pasar días como lo pasan los leones, como lo pasan los tigres, que no andan tragando constantemente. Entonces, eh, ese devenir de actividad física en zona 2 implicaba más o menos que nuestros antepasados estuvieran todo el día moviéndose de un lado al otro, siendo nómadas, ¿verdad? Y en algún momento aparecía la comida y bueno, había un sprint para agarrar la presa,
pero del resto no había ese acceso. Entonces, hoy en día tenemos que vivir con ese metabolismo porque el ser humano y cualquier ser vivo tarda generaciones de generaciones en adaptarse a una nueva forma. Y mientras tanto, ahorita tenemos que vivir con esto. Entonces, hay que buscar la forma de que el cuerpo humano esté muchas horas en esta bendita zona 2, que al final, sí, es como, yo entiendo que mucha gente dice, bueno, es que yo salgo a caminar. Es que no se trata de caminar. Se trata, si vas a caminar, entonces sí, vamos a caminar en cuesta, porque como tú dices, caminar en plano, tal vez es zona 1 no está mal, pero zona 1 no es zona 2, zona 3 no es la zona 2. Entonces, se trata de que activemos ese mecanismo para, y eso lo puede hacer todo el mundo, como tú bien lo dices, o sea, cualquiera, en cualquier edad hoy en día, puede beneficiarse enormemente. No es pasear al perro, a menos que tengas un perro de estos que vive jalando constantemente. Se trata de que tengas un poquito más de esfuerzo físico, pero que lo puedas controlar, para obtener estos beneficios. Ujú. Y bueno, evidentemente, si tienes la posibilidad de tener cerca de ti o de poder contactar a un entrenador que te pueda ayudar a definir esos parámetros, de hecho, próximamente en Equilibra vamos a tener una planificación de running, porque ahorita vamos a hablar que zona 2 no es solamente para correr, pero, pero en el caso específico del running lo vamos a mostrar. Por ejemplo, a mí mañana en el plan que he hecho con un entrenador me toca intervalos. Entonces, pero hoy me tocó descanso y ayer me tocó una carrera larga. Este, Ideal sería poder contar con el apoyo de especialistas, bien sea presenciales o bien sea en aplicaciones especializadas, como valga la publicidad o el comercial, de caso de Equilibra, donde vamos a tener ese tipo de información, porque al final, un momento en que uno descubre la zona 2 está muy bien, solo que como decía Gustavo, ahora toca identificar cómo distribuir ese 80-20 de esas frecuencias. Volviendo al punto inicial de todo esto, que es que el ser humano necesita moverse. Eso es una condición sine qua non, no es discutible. Estamos hechos fisiológicamente para la movilidad. Como bien lo comentaba Gustavo, la evolución humana tendría que pasar no sé cuántos miles de años para que ya movilizarnos no sea un must, pero hoy en día es una necesidad moverse, solamente que hay que aprender a moverse bien. Ahora, voy al punto de que la zona 2 no es solamente para el cardio. La zona 2 es en general, ¿cierto, Gustavo? Tanto para ejercicio de fuerza como para cualquier otra actividad o solamente para el cardio. Básicamente es para el cardio porque el ejercicio de fuerza es un ejercicio rápido, y el ejercicio rápido ocupa otro tipo de fibra muscular. Entonces sí, básicamente para el cardio, pero no solo el running. O sea, hay muchos cardios. Incluso este doctor Samillán lo practica principalmente con ciclistas, que al final sabes que, bueno, los españoles son muy fiebre con este tema del ciclismo y de tener a tope estos tipos y también es que el Tour de Francia y todas estas competencias llevan al ser humano a unos niveles de exigencia exagerados, exagerados, que o estás bien entrenado en este tipo de cosas o no O lo no lo logras. cuentas incluso, ¿no? Porque de luego se dan todos los casos de personas que pueden sufrir un infarto o algún tipo de lesión similar por estar saliéndose de zonas y estar sobrelimitando su cuerpo, ¿no? Sí, aprovecho de dar un ejemplo con lo que hablabas de la evolución humana. El mejor ejemplo son las uñas de los pies. Fíjense, nosotros tenemos uñas de los pies. Como hombres, diríamos, todo hombre diría, es el órgano más inútil para tener y todavía las tenemos. O sea, pasarán miles de millones de años para que el ser humano se deshaga de algo que ya no le es útil hace cualquier cantidad de años y sin embargo las uñas de los pies siguen estando ahí. Entonces, todo lo que vamos a demorar en poder adaptarnos a este nuevo estilo de vida está relacionado con una cantidad de cosas que aunque ya no usamos, pero igual que tenemos que seguir. Volviendo al tema de la zona 2 y los tipos de cardio, como tú bien lo mencionas, no, alguien no tiene entonces salir a correr, porque hay muchas personas que dicen, es que a mí no me gusta correr por el tema del impacto. Ayer hablaba con una persona y me decía, yo no puedo correr y entonces nunca podré llegar a esa zona 2 porque yo tengo un problema de impacto en las rodillas
yo creo que no lo tiene, pero bueno, no me voy a meter, no soy especialista, pero ella dice que sus coyunturas no le permiten correr. Pero bueno, bien lo mencionas, puede ser remo, puede ser bicicleta estática, puede ser bicicleta en calle, puede ser, ¿qué otra cosa? Caminar, Caminar rápido, ¿no? Y con encuesta. caminar con cuestas, con subidas, ¿verdad? En caso de que seas una persona muy sana, y bueno, vamos a subir entonces para poder llegar a esta zona 2. También el skier, es el esquiar, pero hay una esquiadora de gimnasio. Eso es otra opción. Básicamente son ejercicios, bueno, la natación también. Lo que pasa es que la natación implica tener un monitor que te permita manejarte durante la natación, pero uno básicamente puede ir viendo cómo está la frecuencia cardíaca al llegar al final de la piscina e irse midiendo para mantener unos rangos de natación en zona 2, que obviamente sería como el ejercicio ideal en cuanto a impacto y todo, mantenerlo pero yo creo que en la natación, pero yo creo que la bici está bastante universalmente aceptada. Y sí, yo tengo que reconocer que el impacto directo sobre el cuerpo humano de la bicicleta es muy bajo, aunque me voy a meter en otro tema que no estamos hablando hoy. El esqueleto humano necesita el impacto, lo No necesita. sabía. Hay de Wolf que implica que la capacidad del tejido óseo para hacerse más fuerte y más grande viene del impacto. Conforme el impacto mecánico se recibe, aumenta la fuerza de la masa muscular, de la masa ósea. Entonces, hoy en día está muy conocido y tiene tiempo ya conociéndose de que las mujeres en edad avanzada necesitan el impacto en su cuerpo para mejorar la capacidad y la concentración de calcio y disminuir los riesgos de fractura. Entonces, esto es vital, inclusive los nadadores élite, parece mentira, pero igual que los ciclistas élite, que no hacen entrenamientos de fuerza ni de impacto fuera del agua o de la bici, se han conseguido valores de osteoporosis en sus piernas por no ver el impacto sostenido, ¿verdad? Porque al estar en el agua horas es como si estuvieras en el espacio, o sea, no hay gravedad que genere impacto sobre tus huesos. Entonces sí, tienes una muy buena masa muscular, un buen pulmón, un gran corazón, pero tu cuerpo no se ha sometido al impacto que se somete un corredor o un levantador de pesas, un crossfitter, alguno de estos chicos. Ahora, en el caso de las personas ya llamados adultos mayores, 60 años en ¿Mm? adelante, o como que alguien lo quiera colocar, 65 o más, el tema del caminar y el tema del correr se suele satanizar y se suele decir que no es lo indicado. No sé si la palabra correcta es satanizar, pero por lo menos no suele recomendarse. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Mira, bueno, a ver, el correr, tú que has estado ya tienes como unos 10 años corriendo, puede ser más o menos, 8. 8. Y el correr es algo que hay que entrenarlo muy, muy, muy lentamente. Empezar a hacerlo a los 70 años no está mal, pero a veces vas a ver que son personas que no logran, si se lo van a empezar a hacer en edad adulta, no logran desarrollar el potencial ideal del correr. Sin embargo, el hiking, por ejemplo, yo sé que no todas las ciudades lo permiten, inclusive en Florida no tiene sentido hacer hiking, por ejemplo, pero porque es un estado completamente plano, pero el hiking en algunos países de Latinoamérica viene a ser una opción ideal y bien demandante, bien demandante, igual que el ciclismo, por encima del correr, cuando no es una actividad que vengas haciendo desde hace mucho tiempo y que tu cuerpo tenga la adaptación metabólica y mecánica para hacerlo. Y un tema que comentaste que me parece válido revisar de qué se trata es el VO2 max. Suelen encontrarse en los monitores, pueden hacerse una prueba también en un laboratorio. ¿Tú puedes explicar, por favor, de qué se trata el VO2 y por qué es tan importante? Claro, claro. A ver, nuestro cuerpo tiene una capacidad, el pulmón tiene una capacidad de metabolizar y manejar una cantidad de oxígeno en cada bocanada de aire que recibe. Entonces, el VO2 max es la capacidad de oxígeno que yo puedo meter en mi cuerpo en una unidad de tiempo.
Es decir, en tanto tiempo soy capaz de meter tantos litros de oxígeno en mi cuerpo y utilizarlo. Entonces, eso te hace ser mucho más eficiente cuando te toca hacer uso de tu capacidad pulmonar. Entonces, por ejemplo, un V2 Max en 60, estamos hablando ya V2 Max de personas en un nivel de entrenamiento ultra óptimo, ¿verdad? Son personas que con poco aire logran mucho. Obviamente esa gente no es que respira menos que nosotros, es que tienen una capacidad de distribuir el oxígeno en todo su cuerpo, respiran lo mismo, por lo tanto le pueden pedir más al cuerpo a la hora de hacer una carrera explosiva o hacer una carrera en zona 2. Entonces sí, evidentemente son personas que vas a ver que al lado tuyo corriendo en la misma frecuencia cardíaca probablemente estén al triple de velocidad que tú en el ejercicio que se haya escogido. Y un tema que comentábamos antes de comenzar a grabar tiene que ver con los monitores. El reloj te da una cierta idea, pero no es preciso. Y de hecho comentaba que yo recién volví a retomar la banda que me coloco en el pecho que se conecta con mi reloj y ya tuve una medición mucho más interesante. Definitivamente lo menos recomendable sería, evidentemente, si no hay más nada está bien, pero quedarse solamente con el reloj no es lo ideal, ¿cierto? ¿Y por qué? Mira, los relojes hoy en día trabajan con luz. Entonces ellos emiten un haz de luz que rebota contra tu microvasculatura, con los vasos sanguíneos pequeñitos que hay en tu muñeca. Cuando la sangre no está oxigenada, la luz se restringe diferente a cuando la sangre está oxigenada. Entonces esa luz viaja, rebota con los vasos y regresa. Pero tenemos que entender que ese viaje tiene un montón de gente en el medio, o sea, tiene pelos, tiene vellos de tu muñeca, tiene sudor, tiene gordura, tiene grasa, o sea, todo lo que va a suceder entre el receptor y el emisor de ese haz de luz. La banda del pecho tiene otra función, ella trabaja con electricidad, entonces lo que siempre va a suceder, igual que en el electrocardiograma, es que el corazón emite unas ondas microscópicas de electricidad que son captadas por el monitor de frecuencia cardíaca del pecho. Entonces, sí, todavía no está mal usar el del reloj, es bastante aproximado. Incluso uno a veces si ve que estás jadeando y ves que el reloj dice 110 y tú estás que te falta el aire y tú dices, no, aquí hay algo que no está bien. Y creo que a todos nos ha pasado. Uno agarra y se mueve el reloj un poco, se lo sacude, se lo aprieta un poco más y al ratico el reloj te empieza, dice, ah, ok, sí, 160, sí, porque ya veía que me estaba faltando el aire. Rara vez pasa eso con el monitor de frecuencia cardíaca del pecho, solo que evidentemente que es más incómodo y a veces se nos olvida ponerlo, el reloj siempre está ahí. Sin embargo, en el reloj, como yo pensaba ayer, mientras tenía el reloj, yo dije, bueno, de verdad que no solo Garmin, esta tecnología te permite tener a una persona, prácticamente podríamos decir, una persona fastidiosa a tu lado 24/7, porque si tengo que reconocer que estos relojes que se cargan cada 20 y pico de días, pero se están constantemente diciendo, hoy hiciste esto, dormiste mal, hoy no has hecho nada, hoy... En lo particular a mí me gusta tener una persona ahí, no voy a decir la palabra mala, voy molestando por decirte, Chingando. pero bueno, esa molestia me permite ponerme las pilas, ¿verdad? Y decir, bueno, sí, mira, aquí hay que moverse, hay que hacer esto. Me dijo, esta semana hiciste 2 cosas menos que la semana pasada, ¿qué pasó? Cosas así. Entonces, yo ese tipo de cosas le agradezco a esa gente que quiere un estímulo más del que ya tiene para hacer algo. Sobre todo eso, es decir, mira, la V2 Max. Yo entiendo que tal vez hay un tema más, los hombres somos un poco más necios y más competitivos en esas cosas. Mi esposa tiene un reloj muy parecido al mío, pero ella no está pendiente que si la V2, que si la zona 2, ese tipo de cosas, pero bueno, a mí me encanta en lo particular y siento que está hecho para gente picky como yo. Mi esposa lo usa mucho para el tema de dormir y ella analiza sobre todo la profundidad de su sueño, ¿no? Entonces puede ser que un día duerme más que el otro, pero se fija es en el tiempo del sueño MOR para identificar cómo de productivo fue su sueño e identificar qué patrones hubo en esa noche o en ese día que no lo hubo en los siguientes
para, si fue una noche reparadora y buena, tratar de repetirlos. Yo, por ejemplo, yo coincido contigo, yo el reloj me he convertido en lo malo es que me he convertido en la palabra no es un adicto, pero sí un dependiente de mi monitor. Lo uso para dormir, lo uso para recordarme que debo de pararme, lo uso para mi reto de 12,000 pasos diarios, que por cierto, hoy tengo que al rato salir a cumplirlos porque hoy no corrí, pero me tocó hacer ejercicio, entonces me toca hacer mi caminata. Y al final, yo creo que es una muy buena ayuda para aquellos que no necesariamente quieres tener, no se trata de competencia, ni se trata de que quieres ser un atleta élite. Lo que se trata es de tratar en lo posible de llevar los cánones de salud más eficientes y seguros posible, ¿no? Yo lo único que no tengo, que tiene mi hija mayor, y yo no busco tenerlo, pero ella lo tiene por necesidad, es el tema del sensor de la glucosa. Sé que hay muchos atletas o personas que yo ni siquiera, y eso me molesta a mí un poco, porque no son atletas, son personas que están más pendientes de cómo hacer para bajar de peso. Sus motivos tendrán, hay algunos que serán médicos, hay algunos que serán solamente estéticos, para ver en qué momento comer qué cosa en función de su indicador de glucosa. Pero ahí siento ya que la vida se te va a ir conectado a diferentes aparatitos y entonces va a llegar un momento en que no vas a dar un paso sin tener alguno de esos aparatos. Lo cierto es que, como decía alguien o como se dice tantas veces, tu teléfono sabe más que tú de lo que tú crees que tú conoces de ti, de tus hábitos, de a dónde vas, de qué haces. Claro, claro, no, no, tienes toda la razón. El otro día escuchaba a, que no sé si era Peter Attia o alguien que está hablando del reloj, porque es verdad, yo también a veces me he vuelto dependiente, pero el otro día el muchacho decía como que hay que también entender que uno es un ser pensante, uno es un ser con madurez y con estudios, y uno también se conoce. Entonces a veces uno dice, porque a veces hemos visto en el reloj y dice, no, día de descanso, que no sé qué, o sea, tú te conoces más a ti mismo que el reloj en el sentido de tu capacidad, porque a veces uno quiere decir, no, no, hoy no voy a hacer nada porque el reloj me dice que no haga nada. Entonces a veces uno se da cuenta de que sí puede hacer algo, o a veces uno dice, hey, pero yo me siento que descansé súper bien y el reloj me dice que no descansé suficiente. Me ha pasado con el sueño humor, que mientras más sueño, la calidad del sueño es peor. Me dice, no, no hubo suficiente sueño humor y pasé toda la noche soñando. Entonces uno también tiene que ser inteligente y tener sentido común. Eso es la palabra, sentido común en cuanto a lo que el reloj te dice. Pero bueno, sí, es bueno tener este tipo de herramientas porque antes tal vez te decían, bueno, un trago de whisky al día mejora tu condición. Ok, ahorita hay cosas que te dice, bueno, los 12,000 pasos, la zona 12, no sé qué. Y tenemos un reloj que está al lado tuyo y que no te cobra nada por ayudarte. Ya lo pagaste el día que compraste el reloj, pero no te cobra nada por hacer esto. Y que siento que valga la cuña para Garmin, siento que esta gente se reinventó muy bien cuando perdieron el negocio de los GPS por allá por final, empezando los 2000 y lograron ahora entrar otra vez muy duro porque no solamente están durísimos en esto, están durísimos en el tema de navegación, en el tema del golf, en el tema de los aviones. Entonces, bueno, un chapó por ellos, bien por ellos, porque esto son cosas que aportan, esto sí son cosas que aportan independientemente de que haya un mercado tras de esto, aportan mucho a la humanidad. Sí, ahí nos estaríamos desviando un poco del tema, pero definitivamente en algún momento podemos dedicarle un episodio al tema de los dispositivos. Tú y yo que somos tequis, hemos tenido, en mi caso, he tenido TomTom, que creo que ya no existe, he tenido Polar, he tenido Apple Watch, Garmin, y definitivamente Garmin no lo cambio por nada, no solamente por las funcionalidades, que además, por cierto, acaban de cambiar la interfase de la aplicación en el teléfono, que está muy buena. Y por otro lado, para mi caso, y creo que también es el caso de mi hermano, que somos bastante torpes, yo le he dado golpes al Garmin corriendo. Es la semana pasada
Iba corriendo y estaba moviendo mucho los brazos y bueno, aquí tengo la cortada todavía y le di así con el Garmin a una baranda. Por cierto, compré hace poco un protector de la mica, pero la mica es bastante fuerte. Y yo pensaba que se me había dañado en estos días y no, sencillamente era que el conector no estaba bien, no estaba haciendo contacto suficiente. Hay que limpiarlo, le tomé alcohol, lo hice un buen mantenimiento y este reloj tiene conmigo fácil 4 o 5 años y en verdad ha aguantado de todo. Agua, lo he usado para hacer triatlones, ha durado un buen tiempo sin cargar. Total que yo, como dices tú, no nos están pagando, Garmin no nos está pagando por este comercial, pero bueno, cuando uno reconoce que una marca es buena, así como somos fanáticos de Apple, en el teléfono y en los equipos, en el caso de reloj, yo no cambio el Garmin. Bueno, Gustavo, ya llegamos al final de nuestro episodio. Cuéntanos de tus redes sociales. Yo les recomiendo que las escuchen y tomen nota porque Gustavo en sus redes sociales suele compartir consejos médicos relacionados al deporte, relacionados a los buenos hábitos, donde te pueden ubicar tanto en redes como si alguien quiere seguirte o quiere incluso hacerte una consulta, ¿dónde puede conseguirte? Bueno, en mi Instagram, que es Dr. Gustavo Álvarez, ahí me van a conseguir y ahí incluso está la información sobre el contacto en caso de que quieran alguna asesoría o alguna consulta. Con muchísimo gusto. Tú puedes dar Gracias otra vez. consulta remota a pesar de que la persona esté en España, México, Venezuela y tú estés en Costa Rica. Puedo dar asesorías a distancia, asesorías, porque si la consulta implica que necesita examen físico y esto, sí voy a tratar de limitarme para no ofrecer cosas que hoy en día mi especialidad todavía requiere del examen físico, pero asesorías, sí, muchísimas. Perfecto. Bueno, Gustavo, estoy muy contento de que hayamos tenido esta conversación. Era un tema que teníamos pendiente y además yo estoy muy agradecido. Gustavo siempre ha sido, a pesar de que es mi hermano menor, yo soy su Padawan y él es mi Jedi. Me llevó por el buen camino del entrenamiento físico, él empezó a tomar el reto, o empezó a adoptar el reto de no tomar alcohol. Ya tienes más de un año sin tomar alcohol, ¿cierto? Sí, ya voy para 2 años. No es algo que como la gente piensa que uno haya tenido una enfermedad. Para mí era algo muy social. Sin embargo, un día dije, bueno, realmente es tan poco que no lo necesito y efectivamente me lo pude quitar de encima. Y yo también, y la verdad, para mí ha sido aún no requirement sin ningún tema. Entonces, bueno, el doctor Gustavo Adolfo Álvarez Soto, que ya lo tendremos próximamente en otro episodio. Gustavo, salúdame a mis sobrinos y que tengas una excelente tarde. Bueno, chao hermano, un abrazo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Estén atentos para el próximo episodio de Equilibra Podcast, aquí en YouTube, por supuesto también en las principales redes de las plataformas de podcasting, como es Spotify y Apple Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hola, te presento a Equilibra, la plataforma que le permite a las empresas consolidar sus programas de bienestar corporativo para apoyar a sus colaboradores. En Equilibra encontrarás masterclasses en habilidades socioemocionales, orientación sobre finanzas personales con la participación de especialistas y programas de actividad física en diferentes niveles. Visítanos en www.equilibraconk.mx.